Estimados hermanos y amigos, deseamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Bienvenidos a este primer programa de la serie de programa Verso por Verso, una lectura comprensiva de la Biblia. Soy el pastor Jorge Solano de la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón y estamos muy contentos que esté escuchándonos en este primer programa. Y agradecemos a nuestros hermanos Obed Vega, Ernesto Flores, la hermana Lupita, los espacios, la dirección de esta radio Vida en su nueva etapa. Y bueno, la idea del programa, amigos, es poder motivarles a la lectura de la Escritura, la Santa Palabra que nos ha llegado con una provisión milagrosa de parte de Dios. Es un libro sagrado, en realidad es una compilación de varios libros antiguos. En las versiones evangélicas consta de 66 libros, escrito por alrededor de 40 autores diferentes en épocas distintas, pero con un hilo conductor común, la inspiración divina. Está dividido, para ubicarnos en su Biblia, si usted tiene una en su mano, debe saber que está dividido en dos partes, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra los orígenes de todo, lo que es la creación, los orígenes de la civilización y también la historia del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento contiene los evangelios, que es la vida de Jesús, y también los inicios de la iglesia que él fundó. Este hermoso libro está escrito originalmente en diversos medios, desde tablas, piedras, tablillas de barro, pergaminos, papiros, que nos ha llegado a nuestras manos por traductores que nos han hecho llegar a diferentes idiomas, que los idiomas originales son dos. El Antiguo Testamento es mayormente el hebreo, unos pocos pasajes en arameo, y el Nuevo Testamento escrito en griego de la época romana. Y este libro precioso es rico en géneros literarios, contiene poesía, prosa, historia, cánticos, profecías, alegorías, parábolas, etcétera. El tema central se ve desde el primer libro, desde que usted abre su Biblia en el libro de Génesis y lo lees de Apocalipsis, es el mismo, el plan de Dios para rescatar a la humanidad. Este libro es el bestseller de todos los tiempos, es el libro más vendido de todos los tiempos. No hay ningún libro secular que le pueda siquiera acercarse. En las grandes bibliotecas del mundo le llaman simplemente el libro y tienen un espacio especial para alguna copia antigua de los escritos y así se le llama, simplemente el libro. No hay nada que pueda acercarse a este hermoso libro. Es un libro excepcional, es el más traducido, ha llegado a un mayor número de idiomas, dialectos. A la fecha van alrededor de 2.450 traducciones en diversos idiomas, y su lectura pues tiene un poder transformador. En resumen, es un libro imperdible cuya lectura enriquecedora ha transformado la vida de las personas a lo largo de miles de años, y sin duda también transformará las nuestras en la medida en que nosotros nos adentremos en su lectura. Así es que bienvenidos a Verso por Verso, lectura comprensiva de la Biblia. En esta breve introducción queremos adentrarnos ya a la lectura, porque de eso trata el programa. El Antiguo Testamento, que vamos a iniciar con el primer libro, leer y también pues explicar un poco el texto y el significado que tuvo para los antiguos. El Antiguo Testamento, decíamos, que tiene los orígenes y la historia del pueblo de Israel. Es conocido también
Sefí es el Tanaj, el Antiguo Testamento. El primer libro es el libro de Génesis. Es también el primer libro en la compilación cristiana, en la compilación hebrea, y su nombre viene de Bereshit, la primera palabra que aparece en la escritura, en el idioma es Bereshit, que cuando se tradujo al griego, en la famosa versión, la Septuaginta, algunos entre 300 200 años antes de Cristo, la primera gran traducción de la Biblia fue al griego, se le llamó la Septuaginta porque intervinieron alrededor de 70 eruditos en esa traducción y les pareció pues poner en vez de Bereshit, que es en el hebreo, la palabra Génesis, que también significa más o menos lo mismo, origen, principio. Y bueno, con estos antecedentes quisiera que diéramos una lectura llana a la palabra en algunos versículos y luego nos vamos a detener a explicar pues un poco profundo. Mira, la palabra de Dios es tan enriquecedora que pues tiene varias capas. Usted la lee y cuando la lee en el idioma, en nuestro caso español, ya tiene un contenido y un poder transformador. Sin embargo, si nos adentramos un poco más, podemos ir como por capas. El apóstol Pablo llegó a decir, oh, profundidad de las riquezas del conocimiento de la palabra del Señor, y es como ir quitando capas. Y bueno, si vamos de la traducción al español, luego nos vamos a otra traducción, luego nos vamos al contexto histórico, nos vamos a estudiar un poco el autor, la época en que se escribió, y luego si podemos llegar hasta los comentaristas de diversas épocas, comentaristas modernos, comentaristas antiguos, que decían incluso pues algunos de los eruditos, los rabinos, que en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, pues ellos lo recibieron primero y tienen mucho que enseñarnos también, y si podemos llegar hasta el idioma original en que fue escrito, pues ya le va como por capas uno descubriendo su riqueza. Pero ¿qué dice? Miren, Génesis 1:1 en la versión Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, nos detenemos un poco para explicar esto que estamos nosotros recibiendo en la Escritura, en estas primeras palabras de la Biblia que tienes en tu casa, en tus manos, nos llega primero por la tradición oral. Los primeros habitantes de la tierra les platicaban a sus hijos lo que ellos habían recibido también de sus padres, cómo fue creado todo al principio. No había nada de escritura, solamente era la tradición de hablar de los padres. Eso está después formalizado en el libro de Deuteronomio, en la famosa instrucción del Shema de Israel, donde dice el Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6, y ahí les dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, etcétera, etcétera. Entonces ahí habla de la continuidad, cómo nos llega la Escritura. En el idioma original de toda la tierra que creemos nosotros a través de estos escritos, que es el hebreo, era un idioma muy básico, muy rudimentario, que originalmente se utilizaban pictogramas antes de ser palabras y letras como las conocemos actualmente en el hebreo moderno, y tenían la forma de describir todo lo que ellos entendían a través del medio ambiente que les rodeaba. Los
primeros habitantes de la tierra, pues vivían prácticamente en tiendas de campaña, una vida seminómada, y para ellos la forma de explicarlo era con los elementos que tenían, y así lo iban pasando de generación a generación. Usted puede imaginarse, ¿verdad?, regresando miles de años atrás, a una familia, un padre de familia que reúne a su esposa, a sus hijos, en medio una llamarada ahí, una fogata, y después de traer el alimento y todo el afán del día, dedicar un tiempo para que vean sus hijos las estrellas, la luna, todo lo que hay ahí arriba, que no comprendían mucho qué era, pero ellos decían, todo eso que está ahí arriba, le llamaban el chamayín, que son los cielos, es las aguas de arriba. Ellos pensaban que lo que estaba arriba, la bóveda celeste, era agua, y todos esos astros pues también había sido creado por Dios. Y ellos decían, bueno, todo eso que ves ahí arriba lo creó Dios. Por eso dice los cielos. Y mira, todo esto que está aquí, donde estamos parados, los ríos, las montañas, todo lo que alcanzaban a conocer en su entorno, decían, todo esto que llamaron ellos la tierra, también fue creado por Dios. Así inicia la aventura de este maravilloso libro, la palabra de Dios, diciendo Bereshit, en un principio. De una manera más textual, esa primera palabra que significa, la raíz de esa palabra es cabeza, de Rosh, lo que está arriba. Entonces dicen, en el principio, en algo donde ellos, miren, no medían el tiempo como nosotros, los occidentales. Ya la civilización fue avanzando y medimos el tiempo, dividimos el día en horas, en segundos. Para los antiguos el tiempo no era muy importante. Ellos medían más bien las cosas por los eventos que sucedían. Ellos decían, si usted analiza el escrito bíblico, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero dice, en el tiempo en que los hombres empezaron a adorar a Dios, en el tiempo de los reyes de Israel, en el tiempo en que el Señor liberó a Israel de Egipto, sin mencionar años ni épocas, simplemente un momento en el tiempo donde Dios intervino con algo sobresaliente. Así inicia la escritura. Hubo un principio, hubo en algún momento en donde Dios empezó a hacer las cosas y empezó a crear. Esa palabra crear también tiene un trasfondo muy bonito, porque esa palabra bará, aunque también es la misma raíz de la palabra llenar, que es la palabra en hebreo para decir alimentar a un ganado, es decir, tengo una ovejita y la voy a llenar, entonces, para que esa ovejita engorde, ¿no? Y entonces ya me la pueda comer. Ya hasta hambre me está dando. Pero esa es la raíz. Entonces, para crear, sin embargo, en esa distinción que hace la Escritura, crear solamente aquí se le asigna a acciones de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó las tablas de la ley, cuando Dios creó a su pueblo, momento muy específico utiliza la palabra bará, que traduce nuestra versión al español como crear. Y bueno, también aquí aparece por primera vez Dios mencionado desde el primer versículo de la Escritura, que antes, dicho sea de paso, amigos, pues no había esa nomenclatura que tenemos, no había capítulos, versículos, simplemente era un escrito corrido, ¿verdad?, en prosa, y ya posteriormente se le fue asignando lo que hoy conocemos como capítulos, versículos, las divisiones que nos ayudan a encontrar más rápidamente algún pasaje en particular. Pero aquí la palabra que al español traduce Dios, Reina Valera, también pues es Elohim, que es una de las primeras o las formas más primitivas de la humanidad para referirse a la divinidad. La primera que registra la Escritura en realidad es El. Si usted le pone las primeras dos, E y L, se refiere a dos letras que en el hebreo es la Aleph y la Lamed. Aleph es la
la cabeza del hombre. Entonces, por eso es más bien es la cabeza del toro, ¿no? La Aleph, la cabeza del toro, que era el animal que utilizaban ellos por la fuerza del campo para arar, para levantar, voltear la tierra, para sembrar. Y entonces esa primera letra, porque el idioma original era tomado del idioma campirano, de lo que ellos veían. Entonces era la cabeza del toro y el cayado del pastor, la lamed. Entonces para Dios decían, bueno, el cayado es el con el que los antiguos pobladores de la tierra guiaban a sus ganados, y la cabeza del toro pues era la fuerza. Entonces ellos decían, él, o sea Dios, es la fuerza que me guía. Posteriormente el término evoluciona con otros y ya le dicen no solo la fuerza que me guía, sino el poderoso. Y Elohim es para resaltar el muy poderoso. Entonces podría también de alguna manera entenderse esto: en un principio, en la cabeza de los tiempos, el muy poderoso empezó a crear que todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. Hay que también entender que en los antiguos escritores hebreos no existía una palabra para el cosmos, para universo. No, ellos simplemente, como decíamos, era todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. Es decir, podría entenderse, en el principio creó Dios el universo entero, ¿no? Y ahí en una palabra se ahorra todo, pero ellos no lo entendían así. Decían, todo lo que alcanzas a ver ahí arriba lo hizo Elohim, y todo lo que está acá abajo, la tierra, también lo hizo Elohim. Eso es como más o menos lo interpretaban los antiguos hebreos. Pero también ya en el verso 2 empieza a dar cuenta del pensamiento de los antiguos hebreos, porque dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ok, bueno, decíamos entonces que ellos veían todo lo que está arriba, no alcanzaban a distinguir la distancia entre las estrellas y si había galaxias, no tenían telescopios, no tenían muy avanzada la ciencia para poder ver todo eso, simplemente lo que alcanzaban a ver. Y ellos en su pensamiento pensaban que el firmamento, lo que ellos veían como la bóveda celeste, circular, le llamaban raquía. Y todo lo que está allá, veían ahí en esa raquía están las estrellas, está el sol, está todo. Pero cuando piensan en lo que está abajo, dice que la tierra, o sea, dejando un poquito lo de arriba, dicen, la tierra llegó a estar desordenada y vacía, en un estado caótico, ¿no? Aquí las palabras están muy interesantes, porque dice que la tierra llegó a estar tohu babohu, desordenada y vacía, traduce la versión en español. Tohu es una palabra que significa desolado, vacío, destruido. Y los antiguos hebreos lo explicaban a sus hijos tomando una vasija que se había roto, una vasija de barro. Miren, esto significa tohu, algo que está destruido, que está en un estado caótico, que no se puede volver a hacer, está disfuncional, no sirve. Y así ellos pensaban que llegó a estar la tierra, tan desordenado todo. Y también bohu, vacía, que significa en ruinas, algo que está esperando ser llenado pero que no recibe nada, una vasija vacía, volviendo a los elementos de las tribus antiguas, pues está esperando ser llenada pero no le ha caído nada, ¿no? Está vacía, como estaban las tinajas de la viuda, ¿no? Que no tenían aceite. Bueno, así llegó a estar la tierra, vacía. Entonces, esa es la manera en que lo entendían. Pero luego dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bueno, aquí hay que también entender que en la tierra ellos pensaban que lo que estaba debajo de la tierra, a ellos le llamaban abismo, que allá era el lugar donde iban los muertos, el lugar donde estaban los pilares de la tierra, el lugar donde vivía el Leviatán, bueno, todo eso en su forma antigua de pensar. Y menciona aquí el escritor que
la tierra estaba no solo desordenada y vacía, sino que estaba en tinieblas. Y las tinieblas estaban de cara sobre la faz. Es una palabra para decir frente, de cara a. Y estaban sobre la superficie, había todo caos. No solamente estaba desordenado, sino que había tinieblas en todo ello. Había tinieblas. Pero luego, a ese abismo, al que llamaban Tejón, sucedió algo muy interesante, porque aunque las tinieblas, es decir, el Joshek, habían llenado todo y era un caos, empieza a suceder algo muy interesante. Y dice aquí la Escritura, pero el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre todo ese caos. Y aquí viene lo interesante, hermanos y amigos, porque dice que el Espíritu de Dios, que ellos lo entendían como el viento, como el aliento de Dios, como la fuerza, como la vida de Dios, empezó a moverse sobre todo ese caos. Y es ese Espíritu de Dios el que, dice, volaba sobre la faz, por encima de todo eso desorden. El Espíritu de Dios empezó a poner orden. Y ese es el tema central del capítulo 1 del libro de Génesis, que en medio de todo el caos y desorden, Dios empieza a poner orden. Volaba sobre la faz de las aguas. Esa es la manera en que también se puede interpretar el Merajefet, esa palabra que se utiliza para que en la Reina Valera traduce se movía. Bueno, volaba. Otra forma que también lo interpretaban algunos rabinos es de que es la misma palabra que se utiliza para describir una ave cuando está empollando a sus polluelos. Como ustedes ven, el ave y mueve sus alas y está dándole calor a sus huevecillos, que pronto de ahí saldrá vida, saldrán sus críos. Entonces es la misma palabra, Merajefet. Entonces, en ese sentido, llegó a decir un rabino, bueno, entonces podemos imaginarnos al Espíritu de Dios moviendo sus alas y empollando lo que iba a ser la maravillosa creación, el mundo donde tú y yo hoy vivimos. De una manera muy poética, pero así lo interpretaban, y se movía sobre las aguas, y entonces empieza a poner orden a todo aquello que estaba totalmente en desorden. Y posteriormente se desarrollaron también las creencias de que cuando después se menciona Leviatán, que es el que domina, la bestia marina que domina el abismo, bueno, pues que también ahí el Señor venció al Leviatán, que es el dios del caos, y entonces empieza a poner orden para establecer las bases de su creación. Y lo primero entonces, en el proceso ahora de poner orden a lo que ya estaba creando, dijo Dios, sea la luz. Y esa palabra tan importante que ya aparece en el verso 3, y dijo Dios, Vayomer Elohim, es algo que es un hilo conductor también en el Antiguo Testamento, porque cuando Dios habla, se ejecutan las cosas. Y aquí Dios habló. Su palabra ya estaba empezando a demostrar su poder creativo, porque por el poder de su palabra creó Dios todas las cosas. Bueno, casi todo. Vamos a ver en la siguiente sesión cuando Dios crea al hombre, que no lo hace con el poder de su palabra, pero eso será para el próximo programa. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Por qué la luz? Bueno, porque había que vencer las tinieblas, el Joshet, que tenían dominado el abismo, que se había apoderado de todo lo que empezó a crear, y ahora Él crea la luz. Y en esa hermosa dicotomía de ideas en escritos antiguos que se van desarrollando a lo largo de toda la lectura de la Escritura, la luz contra las tinieblas, el bien contra el mal, la vida contra la muerte, en esa hermosa dicotomía empieza entonces el Señor a decir, sea la luz. Y al momento de ser la luz, las tinieblas desaparecen. Ahí recuerdo cuando, en esa anécdota, cuando le preguntaron al pequeño Albert Einstein, creo que fue, que si cómo
y el maestro que no creía en Dios le decía, pues es que Dios no existe porque no lo puedo ver, ¿cómo me compruebas tú que existe Dios? Y entonces le dice Einstein, bueno, la oscuridad no existe, le dijo. No, pero ¿cómo no? Si tú en la noche ves que está todo oscuro, no, la oscuridad no existe, la oscuridad es la ausencia de luz, le dijo. Y bueno, es una manera de poder entender la creación. Dios representa la luz, representa la creación, representa lo que vence las tinieblas, lo que vence el caos, lo que vence todo lo que representa y se va desarrollando las ideas de las tinieblas, la muerte, la depresión, la soledad, todos esos sentimientos y estados del hombre que lo alejan de Dios, o el estado del hombre estando alejado de Dios. Cuando llega Dios, que representa la luz, como dijo posteriormente, yo soy la luz del mundo, ¿verdad?, en su Hijo Jesucristo, bueno, esa luz empezó entonces a ser el detonante de toda el resto de la creación. Y hay algo también aquí para terminar, en el verso 4, vio Dios que la luz era buena. Y todo también analizando verso por verso, como lo vamos a ir haciendo de Génesis, lo vamos a encontrar que Dios creaba algo y al final del día decía, y vio Dios que era bueno. La palabra bueno en el idioma original es tov, y vio Dios que era bueno, que no solamente es bueno en como lo entendemos nosotros, sino que es funcional. Bueno para los hebreos es algo que funciona, algo que es malo es algo que no funciona, que no es funcional. No por la naturaleza en sí, sino porque fue creado para algo, pero no funcionó, eso es malo. Entonces, top es bueno. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y así sigue la narrativa bíblica de una manera poética, hermosa, para poner orden a toda la creación. Y con esto, queridos hermanos, estamos llegando al final de la primera sesión. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este espacio de la media hora. Todos los lunes vamos a estar de 6 a 6:30 y pues aquí de parte de la Segunda Iglesia Apostólica en Ciudad Obregón reciban un saludo. Y luego iremos comentando ahí los mensajes, y los que quieran hacer preguntas, con todo gusto podemos ya a partir de la siguiente sesión empezar a responder preguntas también que les hayan surgido de esta primera sesión. Lo van a poder hacer ahí a través del chat de Radio Vida, donde ahí se les va a proporcionar mis datos personales para que ustedes, si quieren, pueden comunicarse directamente con un servidor. Agradezco mucho a mi esposa Gracia, que aquí está a un ladito viéndome y bendiciéndonos en esta primera sesión, ¿verdad? Y estamos muy contentos de poder bendecir al pueblo. Les invitamos a que compartan este programa. Si usted tiene algún amigo o puede verlo como un altar familiar en familia para ir compartiendo. Y si tiene una Biblia, léala por favor. Si no tiene una Biblia, comuníquese con nosotros y trataremos de hacerle llegar una también para que usted pueda leer la palabra de Dios, y estas palabras que son vida puedan cambiar su vida, puedan transformarla, pueda tener usted el conocimiento de la vida del Señor. Esto fue su programa, entonces, verso por verso. Que Dios les bendiga, mis amados. Soy el pastor Jorge Solano y aquí estaremos el próximo lunes, primero Dios.